Gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar un poquito antes del siglo XVI, ¿verdad? Pero también voy a cruzar ese tiempo histórico y voy a hablar un poquito del siglo XVII, porque allí es donde están tanto más radicalizadas las acciones de esa resistencia. Tengo que comenzar diciendo que nuestra historiografía venezolana y americana pues ha tenido una gran potencia eurocéntrica, por aquello de que siempre los que triunfan y los que ganan las batallas y las guerras son los que hacen las historias. En esa medida, nuestra historia americana, y en Venezuela particularmente, ha sido una historia que se ha hecho desde los centros del dominio, y en aquella época y después de la colonia siguió ese mismo criterio de hacer una historia, ¿verdad?, en la cual esa historia es muy pequeña, muy corta. Tengo que decir que nuestra historia de Venezuela se centra solamente en 4 o 5 grandes temas, que son las instituciones, los cabildos, las gobernaciones, la audiencia, la historia tanto política y jurídica, la historia militar, un poquito de historia económica, y se acabó la historia. Y tenemos una gran deuda americana y venezolana con relación a otros grandes temas de la historia, porque no tenemos una historia del sindicalismo, no tenemos una historia de los pobres, no tenemos una historia de los trabajadores en general. Nos faltan muchísimas historias, las cuales carecemos. Pero bien, vamos a un poco recogiendo esa inquietud del ciudadano embajador. ¿Quiénes nos conquistan y por qué nos conquistan? La historiografía tradicional siempre se ha encargado de decir que el descubrimiento de América, entre comillas, fue producto de algunas invenciones de la ciencia y la técnica de aquella época, ampliación de la navegación, etcétera, pero que fue producto de una cuestión evangélica, de la conversión. Y que bueno, el ciudadano Cristóbal Colón agarró y se tropezó con América y nos descubrió. Pero esa no es la verdad. Entonces, Europa estaba pasando una gran crisis financiera, escasez de oro, de plata, ¿verdad? Estaban desarrollándose los bancos y el sistema financiero de la época requería muchísimo más dinero en función de lo que significaba el oro y la plata, por aquello de la gran liberalidad que tiene el oro y la plata para comprar y vender, y eso es fundamental en esa sociedad. Y sobre esos criterios es que se inicia esa gran avanzada, un poco, sí, trastocando aquellos criterios de la época respecto a la navegación. Entonces nosotros pudiésemos decir que más allá de lo que significaba una cuestión evangélica y de conversión, lo importante, lo significativo de esto es que se inicia la gran era de la globalización con la incorporación de América y con los productos del oro, la plata y los alimentos en un circuito mercantil internacional. Entonces, lo significativo es que es a partir de ahora, desde 1492 en adelante, cuando se inicia ese gran proceso, ese gran proyecto económico del capitalismo en su primera fase mercantil. Y eso, pues, muy pocos lo han dicho. Y esa es la verdad. Europa está en una especie
de crisis de la población. Si llueve demasiado, ¿verdad?, la producción se deteriora, y tras las lluvias, las epidemias y las pandemias hacen sus desastres. Pero si deja de llover, igual. Y el gran granero de Europa Occidental era toda la península, y sobre todo la Andalucía, que proveía de muchos productos, y esa es la apertura, y ese es el punto de partida de esa situación hacia América. Son muchos los libros que se han escrito sobre América y sobre Venezuela, como decía el embajador, de que antes de la llegada de los españoles no existía nada. Todo era oscurantismo. Llegan los europeos y se hizo la luz, se hizo la civilización, se hizo la verdad de la historia, y América pasa a la historia en ese momento. Es posible, ¿verdad?, y muchos textos documentales lo señalan, que dentro de esa expansión europea hacia América, en unos primeros momentos, exista un encuentro, ¿verdad?, en el cual europeos y americanos compartieron una serie de productos, y todos quedaron sumamente contentos con sus comercios y con sus transacciones. Pero allí lo que se va a desatar son un conflicto de dos culturas de diferente desarrollo histórico. Mientras los indígenas americanos están en una sociedad, en una cultura de comunitarismo, ¿verdad?, los europeos tienen un concepto más evolucionado del comercio y saben qué significa el oro, las perlas, la plata, las esmeraldas, etc. Y saben que eso es un comercio de intercambio y de acumulación de riqueza, pero para los americanos aquello era una cuestión de uso, suntuario, y sobre todo el oro y la plata. El cobre y el bronce para sus herramientas, y muchísimas actividades eran de compensación. Eso va a durar muy poco en toda la América y en todo el Caribe, que es donde se inicia ese proceso, porque inmediatamente las ambiciones por las perlas, en principio, por el oro y la plata de los brazaletes, etcétera, los pendientes de los indígenas, van a determinar que se desate una persecución, un expolio, y detrás de eso viene la esclavitud. Y la esclavitud en función de varias actividades. La esclavitud como servidumbre, la esclavitud en los trabajos forzados de la producción agrícola, pero una esclavitud como cargadores. Entonces se va a iniciar un proceso de sometimiento del indígena que en ningún momento los indígenas se quedaron tranquilos, no lo aceptaron de las buenas. Este proceso inmediatamente, ¿verdad?, ante el expolio, ante el secuestro, ante los asesinatos, los indígenas van a reaccionar. Y si bien es cierto, ¿verdad?, que el poblamiento de Venezuela, el poblamiento de Venezuela va a tener dos o tres grandes entradas, una que viene del Nuevo Reino hacia el centro, otro viene desde Coro hacia el sur, y otro que viene desde Margarita y Guayana hacia occidente. Esas tres migraciones, ¿verdad?, una migración entra por Maracaibo hacia el centro, otra entra por Margarita y otra entra por el Orinoco hacia el centro.
esa actividad va a ser resistida por cada una de estas regiones indígenas. Los primeros que enfrentan esta avanzada son los indígenas de la región de Coro. ¿Verdad? Guaycaipuro, con sus luchas, no permiten sino hasta después, en 1567, tardío, ya transcurrido más del siglo XVI, el avance y el establecimiento. Pero una serie de poblamientos que se han consolidado, ¿verdad?, han tenido que reorientarse y modificarse. Maracaibo fue destruido en 4 oportunidades. Trujillo fue mudado 7 veces. Barquisimeto fue cambiando de ruta hasta que finalmente se establece en el actual sitio. Y así sucesivamente. Esa historiografía de la cual yo le hablaba anteriormente nos ha invisibilizado porque desde las propias comprensiones de las grandes civilizaciones nos han dicho que, bueno, las grandes civilizaciones son los mayas, los incas y los mexicas, ¿verdad?, los chibchas. Eso era lo importante. El resto era marginal. Entonces, por marginalidad, no nos han investigado ni nos han estudiado y estamos con esa deuda, o estábamos con esa deuda. Entonces, esa marginalidad para los antropólogos y para algunos historiadores nos han invisibilizado porque lo marginal no tiene sentido, aquí no había nada. Entonces, ya tenemos un gran problema. Pero esa historia no han reconocido las luchas indígenas en ninguna parte de América ni en Venezuela. Y desde Venezuela, por esa situación de conflictividad, de resistencia a la esclavitud, resistencia a quitarle sus tierras, resistencia a que les quitasen su concepción del mundo, su religiosidad y su cultura, es lo que hace que estas grandes poblaciones indígenas, ¿verdad?, se organicen y en algunas oportunidades, como con Guaycaipuro, se confederen y se organicen para enfrentar al europeo. Y eso funciona, hasta, por supuesto, hasta que lo liquidan a estos grandes indígenas a sangre y fuego. No obstante, todavía, transcurrido el siglo XVI, todavía mediados del siglo XVII, todo lo que significa los indios que están en la cuenca del Unare, ¿verdad?, los cumanagotos, no han sido sometidos. Los indios Nirgua y los indios del Orinoco no han sido controlados. Los indios guajiros y los indios motilones y los indios del lago de Maracaibo y los que controlan todo el acceso del lago Maracaibo hacia las regiones del Nuevo Reino de Granada o hacia Barinas, todos esos indios todavía están guerreando a mediados del siglo XVII. ¿Qué significa esto? Todas las relaciones históricas del siglo XVI y durante casi todo el siglo XVII refieren que estos salvajes indómitos no han sido posible controlarlos. E independientemente que la corona tiene una política de sometimiento, ¿verdad?, de prohibición de la esclavitud a partir de las leyes nuevas de 1542, en la que, si bien la esclavitud se elimina, es prohibido hacer esclavos indígenas,
se inventa un sistema de organización del trabajo indígena y de la explotación por vía de lo que significó la encomienda de tributo primero y de especie después. Ese mecanismo, regulado y controlado por los indígenas, fue lo que permitió, de alguna manera, que aquellos indígenas que fueron sometidos al régimen de encomienda desaparecieran pronto. Y ante esa situación, ¿verdad?, muchos indígenas, confederados o no, de naciones que todavía no eran controlables, indómitas, como decían las propias relaciones de la corona, son los que se van a incorporar para luchar y tratar de liberar o incorporar a esos indígenas que están en algún sistema del régimen de encomienda para que se desincorporen. No obstante, ¿verdad?, toda esa situación escasa, abierta, aislada, va a tener un diseño político formal, toda una propuesta estratégica y militar, cuando a partir de 1579 el gobernador Pimentel, por órdenes de la corona, diseña estrategias militares para ocupar la antigua gobernación de Venezuela, que iba desde la cuenca del Urare hasta el Golfo de Maracaibo, el río Apure y el río Orinoco. Venezuela, la antigua gobernación de Venezuela, era más o menos esto. Y la corona todavía no tenía control exacto de esos territorios. Y no los va a tener siquiera a partir de 1660 o 1670, cuando la corona inicia otro programa de ocupación de aquellos territorios por vía de las llamadas misiones de los capuchinos, de los padres catalanes, etc. Entonces, esta nueva organización de ocupación del espacio por vía de las misiones que ahora los propios armados van a ser los curas, con militares que se vieron muy mal desde un principio por lo que significaba la experiencia anterior, pero que todavía no logran controlar. Casi al final del siglo XVII, ¿verdad?, 1690, 1695, es cuando finalmente la corona española va a tener control de ese territorio de tierra firme que era y seguiría siendo de estos sectores indígenas que luchaban por su independencia, resistiendo las políticas de la corona, tanto en materia eclesiástica como en materia política, pero sobre todo en materia de explotación de la mano de obra indígena. Claro, allí estamos dejando de lado toda una historia que tiene que ver con la mano de obra esclava negra o con los esclavos, pero también con un sector sumamente importante de españoles y canarios pobres que no estaban en los sitios de control y de decisión política ni económica. El control político y económico estaba solamente en un sector muy pequeño de lo que eran los blancos criollos, hijos de europeos que habían participado en la conquista y como tales tenían ese privilegio y esa potestad. El resto, muchos blancos pobres no tenían esa situación y esas condiciones de participación. Pero muchos de esos blancos pobres europeos, canarios, de otros gentilicios, se enfrentaron a la propia corona, ¿verdad? El siglo XVII es portador de muchísimas guerras de guerrillas por parte de blancos, no solamente indígenas, ¿verdad?,
que hacía toda una campaña y unas prácticas de resistencia de su cultura, de su tierra, etc. Sino simplemente los esclavos que estaban sometidos en muchísimas oportunidades se levantaron, ¿verdad? Hay grandes experiencias desde 1552 con los levantamientos del negro Miguel, que se nombra rey, ¿verdad? Y reina su esposa, y desarticulan toda esa estructura de gobierno hasta ese momento en la región de Barquisimeto. Pero en la región de Guayana, ¿verdad?, los blancos también se levantan. Y en el siglo XVII, en toda la región de los llanos, hay muchísimos levantamientos de europeos frente a las prácticas del contrabando, frente a las prácticas de los monopolios, frente a toda una estructura del comercio ilegal que la corona, de una u otra forma, no solamente los castigaba y los sometía, sino que los ejecutaba simple y llanamente. Era orden de la corona, ¿verdad?, que en lo posible se hiciesen los juicios sumarios y se ejecutaran, cosa que se extendió hasta finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y eso es lo que le va a ocurrir a Miranda, extendiéndome un poco hasta allá, cuando tras la invasión de Miranda, casi todos los que vienen con Miranda son todos los que atrapan en la invasión de Miranda fueron ahorcados y ejecutados. Bueno, esta política, ¿verdad?, de la corona de Castilla en América, simplemente Venezuela es una práctica que se va a extender a otras provincias. La provincia, en el virreinato de la Nueva España, está ocurriendo otro tanto, y hacia el sur, pues evidentemente lo mismo. Las campañas de resistencia indígena no solamente se van a quedar en el siglo XVII, sino que todo el siglo XVIII va a tener respuestas, ¿verdad?, cada vez más contundentes sobre esa resistencia, ya con propuestas políticas de independencia y con toda una campaña en la cual las mismas autoridades españolas ponían en duda la legitimidad de la corona de Castilla en estas posesiones americanas. No sé cuánto tiempo tendré más. Yo espero que en las preguntas pudiésemos avanzar más. Profesor.